Buenos días, queridos amigos y hermanos. Estamos aquí desde la parroquia de San Juan Bosco, en Sumando Somos Uno. En María Visión, en su programa, tenemos un invitado muy especial. Les quiero presentar al Padre Teófilo Rodríguez, que ya muchos lo conocen. Tenemos la bendición de que él nos acompañe esta mañana. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Muy bendecidos después de una jornada nada larga que ha tenido este fin de semana. Le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por haberme invitado al programa. Paz y alegría a todos los oyentes y los televidentes, obviamente, que el Señor les bendiga abundantemente. En este día especial vamos a tener que hacer una nueva aritmética con el Padre. Él nos va a enseñar a sumar. Él ha hecho una suma muy perfecta en comunidad para poder añadirnos a esta preciosa misión de ser unidad en la iglesia. Ahora sí, gracias producción, para presentarnos este video del Padre Teófilo, con el que nos invitamos a ser uno en la iglesia. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es solamente uno, así también fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios dispuso a cada uno de sus miembros según un plan bien establecido, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría todo el cuerpo entero? El ojo no puede decir a la mano no te necesito, y decir lo mismo la cabeza a los pies. Más aún los miembros que parecen débiles, más necesarios son para el cuerpo, y los menos dignos adornamos más bien. Y si un miembro sufre, todos sufren. Si un miembro lo honran, todos se alegran. El cuerpo de Cristo formamos nosotros. Tú y yo lo formamos nosotros. La mujer serena hace posible que con su ejemplo, con su acción, transforme también el corazón del agresor, del que viene contigo con espada, con golpe, con violencia. Los serenos conquistan. Y si quieres conquistar la vida, sé una mujer, sé un hombre de serenidad. Gracias, Padre, que nos presenta una gran labor evangelizadora, un camino recorrido largo en el que de verdad nos da testimonio de un apóstol misionero, llevando su palabra y haciendo vínculos de unidad por todo el mundo.
Queremos que nos cuente de esa labor desde su sacerdocio, queremos saber todo de cómo es que llega hoy a darnos tantos frutos para la iglesia. Un sacerdote que comienza en Panamá. Cuéntenos, padre. Bueno, hay una frase que el Papa Francisco acuñó hace poco, con el año de la misericordia, y que a mí me ha marcado porque tiene que ver mucho con mi propia experiencia de vida sacerdotal. El 2 de mayo cumplimos 37 años de ministerio sacerdotal. Tengo que entender que hemos sido misericordiados, dice el Papa Francisco, para ser misericordioso. Es decir, experimentar en la miseria humana la gran bondad que Dios tiene con el alma. Tengo que admitir que en un momento de mi vida mi madre estuvo muy preocupada por mi ministerio, bueno, antes de ese, por la vida que llevaba, una vida de desenfreno, de pasiones desordenadas, pero Dios, creo que todo el mundo viene con un designio a esta tierra, a cumplir una misión. Yo no lo sabía, solo entendí después. Cuando Dios me saca, porque fue su misericordia, de esa vida de pecado, de promiscuidad que llevaba, en mi mente, en mi corazón, no estaba de que Dios quería. Yo no sabía que Dios me quería para ser su ministro. Lo entendería después, cuando ese proceso de cambio se origina, porque es un proceso largo. Di el paso, pensando en su momento que era para meterme en un monasterio y estar encerrado, reparando toda mi vida de pecado, pero Dios no me quería en un monasterio. Dios me quería pues como sacerdote, misionero, como lo soy ya de varios años, llevando esta palabra por tantos lugares del mundo, agradecido de ver cómo se cumple aquellas palabras del apóstol Pablo, que donde abunda sobreabunda la misericordia de Dios. Y eso ha sido mi vida. Entonces, yo tengo muy claro que solo podemos ser misericordiosos cuando hemos experimentado esa misericordia de Dios en la miseria humana, del perdón, el amor infinito del Señor. Tengo que decirlo, que en medio de todas las vicisitudes que me ha tocado vivir, de las dificultades humanas que nunca faltarán, porque el seguimiento de Cristo se marca por la cruz, no hay gloria sin cruz, pero benditos sufrimientos, benditas pruebas, benditas tribulaciones que han fortalecido mi ministerio, y puedo decirlo con la mayor satisfacción: estoy enamorado de Jesucristo. Amén. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y como lo prediqué este fin de semana, en el encuentro 16º de Ámame, quiero ser santo. Y estoy convencido que sin santidad nadie verá a Dios. Uno puede decir, ay, pero qué presumido. No, es que es una llamada del Señor. Me alegra muchísimo la exhortación que el Papa Francisco acaba de dar a la Iglesia sobre la llamada a la santidad. Y el sacerdote ha sido configurado para ser santo. Amén, Padre. Y le damos gracias a Dios por su ministerio, que nos da testimonio de una labor evangelizadora maravillosa, pero sobre todo un testimonio de vida humilde, sencilla, entregada al servicio, y sobre todo que solo puede ser misericordioso el que ha recibido misericordia, y solo puede liberar el que ha sido liberado. Gracias, Padre. Vamos a ir a un pequeño corte para que nos siga conversando y contando este testimonio, que para edificación del cuerpo de Cristo estamos aquí, unidos todos en su mando somos uno. En un pequeño momento regresamos, no se vayan.
Gracias, hermanos, por quedarse aquí con nosotros. Este fin de semana, el padre Teófilo Rodríguez estuvo en el Congreso Ámame con el tema para que el mundo crea que todos seamos uno, como Jesús nos pide en la oración sacerdotal, que todos seamos uno como Él es uno con el Padre, para que el mundo crea. Porque como nos amamos, testimonio de que realmente un unido puede ser luz para el mundo. Si nosotros nos sumamos a Cristo, el amor transforma. Y por eso, porque el Padre está aquí para bendecir, viene como misionero. Que recibamos bendición, le vamos a pedir al Padre que ore por todos nosotros, ustedes que nos miran y nosotros que estamos aquí, por esa bendición para ser vínculos de unidad. Jesús reza esa oración preciosa del Padre que sale de su corazón. Y en este mes del corazón de Jesús, pido por todos los televidentes para que en su corazón ustedes puedan vivir una gracia transformante, que es la santificación. Que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Así oró Jesús, para que bendiga sus hogares, su familia, y la unidad prevalezca en nuestra humanidad, por los méritos de Cristo. Amén. 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 Y eso es lo que buscamos en este programa, que encontremos cómo cada miembro del cuerpo de Cristo participa de una manera especial, vínculo de amor, pero sobre todo para dar testimonio de fe y para irradiar esa fe a los hermanos. Entonces, usted viene como ese signo providencial que el Señor nos ofrece esta mañana para avivar nuestra fe, nuestra confianza en la misericordia y sobre todo para ver las maravillas y darle gloria por lo que ha hecho en su vida. Padre, sabemos obviamente que usted lleva un recorrido maravilloso, pero queremos que como vínculo de unidad, usted ha una congregación muy hermosa que tiene una historia preciosa. Cuéntenos de ella. Bueno, la Fraternidad de Divina Misericordia de los Sagrados Corazones de Jesús y María, que estamos precisamente de fiesta este fin de semana que viene, porque es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Amén. El viernes y el domingo, el sábado, del Inmaculado Corazón de María, por lo cual agradezco la oportunidad. Yo no sabía que el Señor me iba a permitir llegar a tanta gente y que toda la iglesia está de fiesta, ciertamente, pero el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, son nuestros pilares, son nuestra inspiración. Bien, cuando yo soy ordenado, ya desde antes había tenido la experiencia en la renovación carismática de ese amor a Jesús, a la Eucaristía, al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos conocer ni amar a Dios. Entonces es muy importante, y sobre todo en este tiempo, abrir nuestro corazón a la gracia del Espíritu Santo. Teníamos un grupo de oración en la parroquia, y ese pequeño grupo de oración lo hacíamos en casa de familia, y fuimos discerniendo que la oración siempre es importante en nuestra vida. No podemos nosotros prescindir de la oración, porque la oración es el pulmón del alma que nos permite estar en conexión con nuestro Dios. Pero como también lo dice el Papa en la exhortación apostólica, y yo así lo tuvimos muy claro, por eso yo me identifico mucho con esta última exhortación apostólica, porque es como que después de tantos años, el Papa confirma lo que el Espíritu Santo en su momento nos confió, la misericordia, porque este es el Papa que como nunca está hablando de esta necesidad de la misericordia, y que aun la oración, si no se transforma en acción, es decir, nosotros en vez de acción llamamos de acto de misericordia, porque seremos juzgados en el amor. Mateo 25 lo dice muy claro: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo, me vistieron, en la cárcel, en fin. Ahí está lo que es juicio de que cada persona va a tener. Entonces nos vimos la necesidad de que esa oración había que también llevarla a la acción o a las prácticas de las obras de misericordia. Y empezamos a discernir desde la realidad de la diócesis a la que yo pertenezco, que es Colón, Gunayala, en Panamá, de que era bueno buscar que no se estuviera haciendo, porque si ya hay acciones pastorales que se están haciendo,
tendríamos que buscar una que no se daba. Y así fue cuando nos dimos cuenta que en nuestra realidad social hay muchos niños marginados, maltratados, abusados, y que no se estaba haciendo nada por ellos. Y es así también en Marcos 9, nos confirmó el Señor: dejen que los niños vengan a mí, porque lo que son como ellos el reino de los cielos, no le impidan. Y allí no hubo duda de que el Señor nos confirmaba que quería esa obra de misericordia, pero no contábamos con recursos, absolutamente nada. Pero teníamos la buena disposición. Quiero también aclarar que la mayoría de las que en ese momento dieron su paso, de las cuales quedarían 3 que aún están en la obra, ese grupo pilar de hermanas eran profesionales, pues profesoras, algunas abogadas, en fin, todos tenían su carrera. Y en un día, el 27 de septiembre, que es la fiesta de San Vicente de Paúl, el apóstol de la caridad, dimos el paso decisivo. Teníamos que buscar un lugar, pero antes de eso, yo salí en busca de sitios probables que pudiéramos decir, bueno, ubicar la obra, porque hasta ese momento a los niños que recibíamos o que recibíamos, que eran en situación difícil, se hacían en las casas. Pero como explicaba antes, la familia no hacía la opción la podía hacer un miembro de la familia, pero no toda la familia. Y eso creaba ciertos inconvenientes, así que teníamos urgencia de un lugar para poder albergar. En ese entonces yo atendía a toda clase de personas como orientador familiar, y en un día fuimos a visitar lugares en la diócesis de posibles opciones para construir. Y recuerdo cuando veníamos bajando lo que hoy es la Ciudadela Jesús y de María, me encantó la vista. Es un lugar que está a 700 pies sobre el nivel del mar, en Colón, en Sabanita, Santa Rita arriba. Y yo dije, qué lugar tan hermoso, esto podría ser una obra. Pero ahí quedó el comentario mío, porque decía propiedad privada no entre. Claro, era del Señor para sí. usted. A los pocos días de haber visitado el lugar, no pude entrar porque obviamente no, era una propiedad privada. Me llama una amiga a la que yo le había atendido en un momento difícil de su matrimonio, y me dijo, padre, te invito a cenar. Bueno, fuimos a su casa. Apenas llego, él me dice, oiga, tú tienes un dólar. Tiene $1. A mí me extrañaba que me pidieran $1 porque una persona de recursos, y me dice, sí, dame $1. Y yo le doy el $1. Cuando le doy el $1, él me dice, con este $1 acaba de adquirir una propiedad. Y es la misma propiedad que yo había visto, sin saber que él era el dueño. Hermosura. En ese momento vimos un signo claro de que lo que hoy es la Ciudadela de Jesús y María, cuando le preguntan, le dicen, ¿sabes qué costó $1? Es $1. Las cosas de Dios que son la providencia, que la providencia. Maravilloso. Bueno, y allí desde siempre la presencia de nuestro Señor y de nuestra Madre ha estado evidenciado. Asimismo el ataque del maligno, porque cuando el demonio, la Virgen siempre suele decir en sus lugares de aparición, de manifestación, donde ella pone sus pies, detrás viene el demonio, porque una obra de Dios tiene que ser probada, tiene que ser purificada, ¿no? Como lo vive la iglesia en estos tiempos tan difíciles. Pero la madre siempre ha sido lo que es, una madre abnegada, una madre que vela por sus hijos, porque la función de María es llevarnos al encuentro de su Hijo, a ese encuentro íntimo. Y desde entonces empezamos el proyecto. La primera ayuda nos vino de Roma, de un préstamo de una institución benéfica de Roma, pero un préstamo sin intereses de $10,000. Así empezamos. Todo lo que hoy está construido en la Ciudadela ha sido providencial. ¿Y cuántos servidores consagrados tienen ahí? Pues en este momento hay 14 hermanas permanentes que atienden a los niños, pero la Ciudadela no solamente es la atención, empezó con esto porque el Señor, cuanto tú le das, te pide más. Es decir, y una de las cosas que nos permitió el Señor
darnos cuenta que la atención de los niños era como nuestra escuela para nuestra santificación. Porque en el comportamiento, en la vida de los niños, Dios también nos habla. Los grandes maestros. Ahí Dios nos habla. Y que al mismo tiempo, ese lugar debería transformarse en un centro de misericordia, donde lo más importante sea la transmisión de su palabra. A partir de allí hemos tenido, y todo el tiempo, cantidad de retiros, de transmisión, los testimonios que uno recibe, porque hemos también recibido experiencias que se dan en otros lugares y que ha sido una bendición. Por ejemplo, en este momento, en la Ciudadela, es el único lugar donde se implementó el viñedo de Raquel, que es un apostolado para sanar las heridas, que nació aquí en los Estados Unidos, para sanar las heridas de las mujeres por el trauma del aborto, ¿no? Tenemos diversos retiros de sanación, de transformación espiritual, porque, como dije, es un centro que irradia transformación de vida. Porque lo que Dios quiere, y yo insisto en esto, es que todo bautizado, todo católico, ya es tiempo de que nosotros tengamos la determinación de apostar por la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ese es el enfoque que durante todo este tiempo hemos estado trabajando y que estamos apuntando para que puedan decidirse a ser de Dios. En la medida que la iglesia se santifique, que los miembros de la iglesia se santifique, se forma nuestro mundo. Amén. Y es verdad, Padre, ustedes van irradiando esa fuerza para la conversión en el servicio de los niños, en el hacernos nosotros como niños siendo sanados y abrazados por la misericordia en los retiros, y hay verdaderas transformaciones, son milagros y prodigios los que vemos cuando se manifiesta su gloria a través de todas estas eventos que se organizan de sanación, que usted ha venido por todo el mundo trayendo. En este caso, el Congreso Ámame, que nos acabamos de... Tiene una historia también muy linda. El libro que vimos en el video de Ámame, donde usted se lo está presentando al Papa Juan Pablo II, es nuestro Santo Padre Juan Pablo II. La historia viene es un empujoncito más hacia la evangelización. Sí, sí, la verdad que hemos tenido muchas experiencias gratas, pero también hemos tenido experiencias de sufrimiento, porque la vida humana se teje de eso. El Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Todo aquel que se decide por Cristo, prepara ánimo para la prueba. Amén. Y lo dice una persona que comprobada experiencia, con conocimiento de Cristo. Dios nos llama, inspira cosas para bien de la humanidad. Pero el ser humano siempre tiene la tendencia y la tentación de tergiversar las obras de Dios, ¿no? Y uno se equivoca. Uno se equivoca, pero también Dios vuelve otra vez, porque lo que es de Dios perdura. Lo que viene de Dios siempre permanece, ¿no? Y Dios va depurando, va depurando. Y digo esto porque cuando yo vine por primera vez a los Estados Unidos, invitado por un sacerdote que después entraría en una situación muy lamentable, siempre oro por él, porque uno también tiene que aprender a ser agradecido. Un padre muy conocido, el padre Ricardo Castellano, que después, por situaciones de la vida, pues cayó en desgracia. Oramos por todos los sacerdotes que han podido caer en desgracia, porque no somos quienes para condenar ni juzgar, eso le toca solamente a Dios. Nuestra Madre Celestial siempre pide, oren por mis hijos amados los sacerdotes. No somos quienes para juzgar la vida de nadie. Y por eso yo siempre agradecer esto. Cuando llego aquí a la Florida, por primera vez por los años 96 aproximadamente, en San Isidro se hacían muchos eventos. Yo conocí al padre en un evento en Costa Rica, inmediatamente me dijo, quiero que me acompañes en mi parroquia, que vayas a... Y con mucho gusto. Ya estando aquí, nosotros nos dimos cuenta también la necesidad de poder extender la obra y dar a conocer pues lo que la obra de Ámame, la palabra Ámame viene de cuando me amas a mí, amas también al prójimo, que es el sentido, ¿no? Ámame, ámame en el hermano, no solamente
ámame a mí, sino ámame en el hermano. Entonces, y viene con todo el elemento de la misericordia, o sea, porque yo no puedo decir que soy misericordioso si no practico la misericordia con el hermano, ¿no? Porque es la medida del juicio. Aparte de eso, y por eso hice antes la explicación, una de las cosas que Dios puso en nuestra vida es la necesidad de orar por los sacerdotes. Todos los miembros de Ámame, todos. Uno de los compromisos que tienen cuando entran a ser parte de la familia es orar por los sacerdotes. Y hoy lo vemos con mayor urgencia, porque todos los escándalos, todo aquello que ha afectado mucho a la iglesia con sacerdotes por la homosexualidad, por la pedofilia, por tantas situaciones de escándalo, pero la iglesia, como lo prediqué ayer, no la destruye nadie. Dios purifica, pero hay una promesa de Jesús sobre su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. La iglesia no es del Papa Francisco, ni del obispo fulano, ni del padre Teófilo. La iglesia es de Jesucristo. Porque los hombres pasamos, pero Dios permanece. Y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y así como Él, la cabeza, fue purificado, murió y resucitó, el cuerpo tiene que pasar por lo mismo. Nuestra historia no es distinta al fundador. El fundador es Cristo. Eso no nos extraña nada lo que estamos viviendo actualmente en la iglesia. Y por eso también, aprovechando la oportunidad de tanta gente que nos está mirando en el mundo, oren por sus sacerdotes. No critiquen, no los calumnien, oren. Si es verdad que hay algunos, porque no es la mayoría, que están haciendo mucho daño por su mal comportamiento, doble rodilla. Agrada más a Dios la reparación, la oración, que la calumnia, la injuria o la ofensa hecha a uno que recibió la potestad, que ni siquiera tienen los ángeles, de transformar el pan en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Ni los ángeles se le confió esa potestad. Por eso el juicio del sacerdote a los ojos de Dios será mayor que cualquier criatura. Ahí la necesidad por la que hay que orar, porque aun habiendo caído, tienen todavía la oportunidad de enmendar y decir, Señor, lo siento, el arrepentimiento, la contrición sincera. Oren por sus pastores. Necesitamos pastores santos y no todo está perdido, porque la iglesia seguirá adelante. Y es por eso que Ámame empieza aquí, y ya hemos tenido este fin de semana la versión número 16 de los encuentros, que costó muchísimo. Costó muchísimo porque obviamente hacer eventos en Estados Unidos, los que lo saben, gratis, donde solamente la providencia permite, en este evento que hemos tenido más de 3,000 participantes, y uno mira hacia atrás los primeros eventos, todo lo que representó y que hoy tanta gente se beneficia. ¿Cómo no darle gloria a Dios? ¿Cómo no bendecirlo de ver su mano providente? Como solía decirle el Señor a los santos, confíame tus necesidades, confíame tus problemas, yo me ocuparé de los tuyos, ¿no? Y así es, Dios se ha ocupado. Todo sea su mayor gloria. Solo en este evento, porque los grandes milagros no ocurren solo por la predicación, sino por las confesiones. Los grandes milagros. Han tenido más de 700 confesiones. Creo que más, casi las 1,000 aproximadamente. Y agradezco al equipo de hermanos sacerdotes que nos han podido acompañar allí horas y horas confesando. Y esto es maravilloso, porque lo que Dios quiere es el arrepentimiento sincero. Es que gran oportunidad. Gracias, Padre, por testimonio que nos da y ese llamado que nos hacemos nosotros como cuerpo de Cristo a amar a nuestros sacerdotes, a hacernos familia, a hacernos verdadera familia unida y comprender, amar y sobre todo agradecer a Dios y a nuestros hermanos sacerdotes por esa bondad y misericordia que nos
tiene nuestro Padre Dios de darnos el regalo de un sacerdote santo, y que de nosotros depende la santidad de nuestros sacerdotes cuando oramos por ellos. Ese llamado, sí, yo creo que es algo muy importante, que en este día, en Sumando Somos Uno, tenemos que hacer conciencia, porque para eso es esta palabra, ¿verdad? De hacernos uno para que el mundo crea. Y si nosotros somos uno con el sacerdote, una iglesia unida da testimonio de que Jesús está vivo, y se une la comunidad y crece. Una de las cosas que también quiero acotar, ya que María Visión, pues, como dice, dedicado a la madre, ¿no? Y la madre de muchas maneras nos habla. Hemos completado los 100 años de Fátima. La Virgen viene siempre a recordarnos lo que ya su Hijo nos ha pedido. Explicaba en la predicación que aunque las manifestaciones no son dogmas de fe, pero los frutos hablan y la iglesia acompaña. Hace poco hemos tenido pues la noticia de que el Santo Padre ha nombrado un obispo para Medjugorje. Esto es, en otra palabra, a partir de ahora Medjugorje depende directamente de la Santa Sede. ¿Y por qué hago esa salvedad? Porque son millones los cristianos que se han convertido en Medjugorje. Entonces los frutos, recuerdo uno de los primeros sacerdotes carismáticos que visitó Medjugorje en el año 84, fue el padre Emiliano, de feliz memoria, un hombre de Dios, gran carismático. Y una de las cosas que él dijo, si algo yo puedo concluir de mi visita, que tuvo un día preso también, porque no se podían tener celebraciones públicas, era un país comunista, abiertamente comunista, y perseguía a la iglesia. Y dijo el padre Tardif, si algo yo puedo notar aquí, es que el diablo no lleva a nadie al arrepentimiento y a la conversión, porque ese es perder negocio para él, ¿no? Y si algo vemos nosotros allí es esto. ¿Y por qué hago esta observación? Porque hoy nosotros estamos mirando que la madre nos quiere volver a recordar lo que dijo en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Jesús manda, ¿no? ¿Y qué nos manda Jesús? Nos manda a cambiar de actitud. En la predicación de Marcos, el capítulo 1, empieza diciendo, se ha cumplido el plazo, el tiempo de Dios. Yo creo que estamos en un tiempo de gracia, porque como Jesús se lo dijo a Santa María Faustina, que es una de nuestras patronas de la misericordia, Santa Faustina dice, antes de que yo venga como justo juez, porque de que viene nuestro Señor, quiero reinar con misericordia. Y es un tiempo de gracia, pero también habrá un tiempo de justicia. Y todos estos acontecimientos que estamos viviendo de convulsión, de desastres naturales, de revoluciones, de mortandad, son como preludio de una humanidad que ha colapsado y que Dios no la va a abandonar, pero que estamos siendo purificados. Y yo no dudo, como también lo dice en la primera carta de San Pedro, que el juicio de Dios empieza por su iglesia, cosa que estamos ya viviendo, la purificación en la misma iglesia, pero que va a ser extensiva al mundo. Por eso que nuestra madre habla del triunfo de su corazón inmaculado, pero para llegar al triunfo del corazón inmaculado de María hay que pasar antes por una gran purificación de la humanidad. Y estamos viviendo un momento de gracia. Después de 100 años de la manifestación de Nuestra Señora en Fátima, el mundo no ha ido a mejor, ha ido a peor. Por desobediencia, porque no hemos obedecido el llamado de nuestra madre, porque no cumplimos con lo que ella en su momento anunció, que se podía evitar la Segunda Guerra Mundial, que se podía evitar la expansión del comunismo. Cuando uno mira, por ejemplo, y no solamente el comunismo, sino toda la ideología de género, todos estos errores, como la madre advirtió, que se extenderían en el mundo y que Rusia sería, ¿quién podía pensar en 1917
había dado la revolución bolchevique, porque la revolución bolchevique ocurre en el mes de octubre, la Virgen habla en mayo, su primera aparición, y habla después en junio de este peligro que viene para la humanidad. Qué triste saber de que teníamos el arma poderosa para poder librar esta batalla, que era el Santo Rosario. Y que el Rosario es un arma más poderosa que una bomba nuclear, pero no la hemos activado debidamente. Entonces, es un dolor en el corazón de la madre, ¿no? ¿Y para qué viene ella? Para abrir el compás de lo que sería el reinado del corazón eucarístico de Jesús, porque ella también nos advirtió, previo a su venida, de que la Eucaristía era el sacramento más afectado. El ángel de Portugal aparece con la hostia suspendida y dice que el acto de reparación que solemos hacer cuando rezamos el rosario y estamos ante la exposición del Santísimo: oh Dios, yo creo, adoro, espero y os amo, pido perdón que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Dígame si este no era ya un llamado a reparar los ultrajes a Jesús Eucaristía. Nunca como hoy el sacramento más atacado es el sacramento de la Eucaristía. Las profanaciones, la irreverencia que se comete contra Jesús, que para nosotros los católicos no es un mito. Como el Papa advierte también que muchos hermanos en la iglesia niegan la existencia del demonio. El demonio sabe que Jesús está en la Eucaristía. Si no lo supiera, no atacaría el sacramento. Pero valiéndose de la debilidad, hay una situación de verdad preocupante. Pero Cristo reinará. Amén. Nada va a impedir su triunfo. Pero ¿a qué precio? Es lo que Dios quiere evitar. Que la gente no se condene, que la gente no se pierda. Por eso, si escuchamos la voz de Dios, no en tu corazón. Ya dejen, como la madre 100 años atrás, dejen ya de ofender a mi hijo, que está demasiado ofendido. Se han puesto a pensar de las ofensas, que en este momento, mientras estamos compartiendo esta entrevista, la cantidad de ofensas que Jesús está recibiendo, las blasfemias, sacrilegio, y lo que espera el mundo si no cambiamos. Claro, y padre, es realmente alarmante, pero nosotros los cristianos, los católicos, vivimos en esperanza, y toda esta riqueza que nos ofrece la iglesia, nuestra madre que nos llama con amor y con ternura a abrazar a la iglesia, a abrazar al hermano, a hacer lo que el Señor nos dice en obras de misericordia, amándonos los unos a los otros como Él nos ama. Eso es lo que repara al mundo. El verdaderamente convertirse al amor transforma a la iglesia, y el llamado de nuestra madre es a la esperanza. Que en nuestros corazones está la esperanza, en decirle sí como María al Señor, a verdaderamente ser meditativos, ser comprensivos, hacer unidad en nuestras familias, hacer verdaderamente uno como iglesia doméstica, e ir transformando cada uno en su propio hogar, para que el mundo crea, para que el mundo se transforme y que formemos verdadera iglesia y no nos desanimemos ante las situaciones que estamos viviendo, porque Él es nuestra esperanza y la misericordia nos la está ofreciendo a manos llenas, y nuestra Madre nos está llamando con ternura para que veamos también, con la gracia del Espíritu Santo, los signos de los tiempos, que son alarmantes, pero no desesperantes. Así es, ¿no? Obviamente que la virtud de la esperanza es una virtud para cultivarla hoy. Pase lo que pase, Dios tiene la última palabra. Amén. Es decir, y me llama la atención que tengamos de fondo la imagen de Nuestra Señora, que en los momentos difíciles de Juan Diego, porque preocupado por la suerte de su tío, la Virgen tiene que decirle: no estoy yo aquí, que soy tu madre. No solamente se lo dice a Juan Diego, se lo dice a cada hijo, a cada uno de ustedes. En medio de tu dificultad, de las pruebas, recuerda que tú tienes una Madre Celestial que vela por ti y no te desampara. Yo también creo mucho en que no podemos pecar de pesimismo, de miedo ni de angustia. Por eso la iglesia, en medio de todo, no predicamos un Cristo muerto,
ni desesperanza. Predicamos un Cristo que está vencido, pero también fortaleciéndonos en esta esperanza independientemente del panorama. Por eso el énfasis está en cambiar de actitud. Amén. Creo que lo medular es cambiar de actitud. Eso nosotros llamamos conversión. Conviértete. Ahora, este es el momento. Mañana puede ser tarde. Y esas son las palabras del mensaje de María. Conviértanse, oren, oremos juntos. El rosario es una oración comunitaria que nos une. Y cada vez que oremos el rosario, cuando nos reunimos en un grupo de oración, imaginémonos y pensemos que realmente estamos unidos con todas aquellas personas que en ese momento se unen al rosario y hacemos una cadena unida en el mundo entero, orando por la salvación y la conversión de los pecadores y de la irradiación de su amor en el mundo para que seamos verdaderamente todos uno. Ese es el mensaje que queremos dejar hoy para ustedes. Gracias, Padre, por irradiarnos este mensaje con tanta pasión y con tanta verdad y fuerza evangélica que nos hará provecho. En este día bendecido le damos muchísimas gracias, Padre, por habernos acompañado. Gracias a Dios por su misericordia, a María, nuestra Madre, por recordarnos que el amor es verdaderamente lo que nos hace uno en el amor de Jesús, su Hijo amado, que está con nosotros derramando su Espíritu para que la iglesia sea una. Aquí en Sumando Somos Uno nos sentimos muy bendecidos. Quédense con esta bendición hasta la próxima semana que nos encontremos nuevamente en Sumando Somos Uno. Bendiciones y muchas gracias, Padre. A la orden. Bendición. Así como el cuerpo tiene